Con la nueva Escuela Federal de Formación Judicial se fortalece el sistema de justicia, pilar de una sociedad libre y democrática. Contamos con un nuevo perfil de jueces y juezas federales, así como defensoras y defensores de calidad, honestos, con pensamiento crítico y con las herramientas necesarias para proteger los derechos de todas y todos. Sobre todo, capaces de identificar y remover las barreras que impiden el acceso a la justicia. Un nuevo poder judicial, de las palabras a los hechos. Hola, buenos días. Buenos días a todas las personas que nos acompañan aquí en el auditorio de la Escuela Federal de Formación Judicial, en el marco de la Feria Internacional del Libro Jurídico del Poder Judicial de la Federación, y también a las personas que nos acompañan en las redes sociales de la Suprema Corte de Justicia y la plataforma de la Feria del Libro. Yo soy Alejandra Rabasa, investigadora del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia, y pues el día de hoy estoy realmente muy emocionada, muy contenta y muy orgullosa de estar en esta presentación del Manual para la Adjudicación de Derechos Fundamentales y Medio Ambiente, en el cual he tenido el honor de ser coautora con la maestra Consuelo Juárez, y pues muy honrada, muy agradecida también de que me acompañen pues muy queridos amigos y respetados, admirados colegas Nora Cabrera y el magistrado Isidro Muñoz. Antes de empezar esta presentación quiero tomarme un minuto para leer una breve semblanza de mis compañeros de mesa. No me alcanzaría la presentación si la tratamos de leer toda, porque tienen una experiencia y una trayectoria pues muy importante. María del Consuelo Juárez Mendoza, coautora, autora principal de este manual, es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde cursó la licenciatura y la maestría en Derecho en la actual Facultad de Estudios Superiores Acatlán y la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho, respectivamente. Consuelo estuvo en el servicio público en el sector de medio ambiente y recursos naturales, donde yo tuve el gusto de conocerla desde 1995 hasta el 2019. Consuelo Juárez es una institución verdaderamente en todo el campo de la política ambiental, de la legislación ambiental, un punto de referencia que nos ha formado a muchos de nosotros. Consuelo ocupó varios cargos en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el último directora general adjunta de Legislación y Consulta. Pues mucha de la legislación ambiental mexicana existe porque Consuelo la ha impulsado: normas oficiales mexicanas, políticas, programas de manejo de áreas naturales protegidas, las leyes, el contenido sustantivo de las leyes del sector ambiental. Creo que hay pocas personas que sepan como Consuelo Juárez de la política y la legislación ambiental en México. Bienvenida, Consuelo. Nora Cabrera Velasco es licenciada en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, maestra en Derecho por la UNAM, y realizó la especialización judicial de secretaria de Juzgado de Distrito y Tribunal Colegiado en el Instituto de la Judicatura Federal. Actualmente es socia del despacho Magalón y Abogadas y se especializa en Derecho Constitucional y Litigio Climático. Además, Nora es abogada y activista comprometida con la agenda ambiental y de justicia climática, que dirige la organización no gubernamental Nuestro Futuro AC, desde donde en todo el país ha ido agrupando a grupos de jóvenes que quieren litigar, proponer la creación de leyes, de políticas públicas, etcétera, que contribuyan a un futuro digno, amenazado en el contexto del cambio climático. Y yo creo que los litigios que ha planteado Nora, que está llevando Nora en México en el campo del derecho al futuro y el cambio climático, pues son los más emblemáticos e importantes que se han registrado en este tema. Nora, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Y el magistrado Isidro Muñoz Acevedo, licenciado en Derecho por la Universidad de Anáhuac del Norte, que en el 2013 obtuvo el grado de Maestría en Derecho Internacional Público en la Universidad de Nueva York.
En el 2015 terminó en un programa de maestría en Ciencias Jurídicas en la Universidad Panamericana y en el 2021 obtuvo el grado de doctor en Derecho con mención honorífica en la misma institución. Isidro Muñoz ha sido secretario de Estudio y cuenta en la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ponencia del ministro Alberto Párez Dayán, pero recientemente tomó protesta como magistrado de circuito. Muchas felicidades, magistrado, probablemente el más joven o de los más jóvenes en la historia del Poder Judicial. Y yo no conocía a Isidro Muñoz, pero cuando entré al Centro de Estudios Constitucionales y empecé a estudiar la línea jurisprudencial de Derecho Ambiental, me encontré con sus sentencias, con las sentencias que él ha proyectado en la segunda sala, donde instituyó principios como indubio pro actione para avanzar en el acceso a la justicia en materia ambiental, donde pues ha proyectado sentencias. Para mí, por ejemplo, una de las más importantes en el caso de los canales de Mishki, que el amparo en revisión 641-2017, donde por primera vez se abordan las violaciones al derecho humano al medio ambiente sano por omisión. Es una sentencia que menciona por primera vez en otro caso el Acuerdo de París en el contexto de los derechos humanos. Creo que ha contribuido en gran medida al desarrollo de esta línea jurisprudencial y pues también es un orgullo estar en esta mesa, magistrado Isidro. Muchas gracias. Y pues este manual, quiero agradecer muchísimo también el apoyo. Creo que nunca voy a dejar de agradecer el día que llegué al Centro de Estudios Constitucionales y conocí a la magistrada Ana María Ibarra y que me invitó a crear la línea de Derecho y Medio Ambiente. Nunca le voy a dejar de agradecer esa invitación y todo el apoyo durante estos años para impulsar esta línea jurisprudencial que no existía en el Poder Judicial de la Federación y por supuesto el apoyo absoluto para crear este manual de adjudicación. También quiero agradecer mucho el apoyo del doctor Arturo Bárcena, director de la Escuela Federal de Formación Judicial, y del maestro Carlos de la Rosa, que también pues sin ellos, sin el apoyo de ellos y no solo para este manual, sino para desarrollar el diplomado sobre Derecho, Medio Ambiente y Cambio Climático, que ya tiene 2 ediciones, pues yo creo que no habría los avances que hay ahorita en el campo de acercarnos a una especialización judicial en la adjudicación de asuntos ambientales bastante complejos y de justicia climática. En muchos lugares del mundo estamos viendo surgir un movimiento de litigio ambiental y de litigio climático que se ha convertido pues ya en un fenómeno tan importante que el Panel Intergubernamental de las Naciones Unidas para el Cambio Climático en su último reporte de evaluación menciona el movimiento del litigio climático como una parte fundamental de las políticas de mitigación y adaptación del cambio climático. Estamos viendo surgir en más de 45 países del mundo demandas impulsadas por grupos de jóvenes, por comunidades indígenas, por niños, por organizaciones no gubernamentales que están intentando proteger los derechos de la naturaleza o reclamando que las acciones actuales insuficientes para abordar el cambio climático están violando derechos fundamentales ahorita, pero que se van a materializar con más claridad en el futuro, y los tribunales están respondiendo. Hay todo un movimiento de jurisprudencia ambiental y climática en el derecho comparado. Han surgido principios nuevos del derecho ambiental que no existen en tratados internacionales ni en leyes, sino que son de creación judicial, como el principio indubio pro natura. Y en México el Poder Judicial no se ha quedado atrás. Hay avances muy importantes en la interpretación del derecho humano a un medio ambiente sano, de los principios rectores del derecho ambiental, de la legitimación procesal activa, del acceso a la justicia, de la reparación de los daños. Entonces, pues este manual me parece que lo que hace es reflejar estos avances en la jurisprudencia mexicana y proponer algunas vías para consolidarla. Yo ya voy a dejar de hablar para mejor escuchar a los invitados, a las invitadas y nuestro invitado de esta mesa, que nuevamente muchas gracias por aceptar presentar este manual aquí, y a Consuelo pues por escribirlo. Entonces, si les parece bien, escuchamos primero a la maestra Consuelo Juárez. Doctora, muchísimas gracias. Magistrada, muchísimas gracias. Muchas gracias a los presentes y a quienes nos están viendo a través de las redes sociales. Es realmente un honor muy grande después de escuchar con quién estoy compartiendo mesa. Es la verdad una emoción muy grande el poder llegar a este momento y el poder llegar al momento de presentar esta obra, este manual de adjudicación de derechos fundamentales,
en un escenario completamente diferente al que su servidora conoció en 1995, cuando se creó la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, con esta visión ya más integral, con esta visión que reflejaba los primeros esfuerzos grandes a nivel internacional derivados de la Cumbre de la Tierra de 1992. Y este esfuerzo México respondió a través de un diseño institucional que trajo y que agrupó la importancia de los elementos naturales como un objeto de protección, pero también como un derecho. Porque antes de que pudiera venir la reforma en materia de derechos humanos, fundamental y trascendental, no solo para México, sino para todo el mundo, la Constitución mexicana ya había incluido el derecho a un medio ambiente sano en su texto. Ya se había vislumbrado diseños institucionales y estructuras normativas que permitieran ir respondiendo e ir protegiendo esta necesidad de conservación de los elementos naturales. Pero hoy estamos en un escenario distinto. Estamos en un escenario donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nuestro máximo tribunal, nos ha dado líneas interpretativas y ha ampliado los horizontes de interpretación de la ley para reconocer estos derechos que no son solo de aquel que esté directamente afectado, sino que es un derecho que corresponde a todos. Esta obra es una aportación muy minúscula la de mi parte, la verdad. La doctora Rabasa incluyó en ella y reflejó en ella toda esta creación jurisprudencial, pero sobre todo toda esta sensibilidad del Poder Judicial y toda esta sensibilidad que derivó también de los operadores jurídicos. Operadores jurídicos somos todos, desde el abogado que plantea una acción climática o que plantea un juicio, desde el juzgador que recibe ese juicio, pero también desde la autoridad administrativa que recibe los primeros elementos para decidir si alguien puede aprovechar o no un recurso natural y si ese recurso natural es adecuado o no. El esfuerzo de todos los operadores jurídicos, de los creadores de políticas, de los que nos han planteado y se han puesto enfrente de la autoridad para decir y para cuestionar esas políticas y los resultados efectivos sobre la protección del medio ambiente y la sensibilidad de los juzgadores es lo que se integra en esta obra. La crisis climática ya nos alcanzó. No tenemos más que hacer y actuar como siempre debimos actuar. Somos parte de la naturaleza nosotros también, no solo por una definición de la ley, somos parte de la naturaleza y de los principales responsables de su protección, porque realmente formamos también nosotros y de manera integral la vida que se desarrolla en ella. Responder a los grandes problemas económicos del mundo, responder a las necesidades de desarrollo de los países más pobres, no puede dejar de lado la protección de los elementos naturales. Estamos ahorita ante un momento en que el cambio climático se ha vuelto una realidad que nos alcanzó ya y donde en la materia ambiental empezó a cobrar muchísima más importancia. Pero sobre todo, estos principios y estos criterios que la Corte ha plasmado en sus resoluciones, estas interpretaciones más abiertas nos han reflejado algo muy importante. El derecho tiene que abrirse también a esta interpretación. No podemos esperar quizá un cambio legislativo, nosotros debemos crear ese cambio a través de la interpretación que hacemos de las normas y los planteamientos que hacemos. Ya hablarán mis compañeros de esta mesa, y perdón por subirme a ese nivel, pero ya hablarán estos operadores jurídicos, este planteamiento de la juventud que toma el derecho en sus manos y que lo plasma y que le dice a los juzgadores cómo está interpretando la ley. Y las decisiones judiciales que van mucho más allá, contra toda crítica y contra toda cuestionamiento, algunas veces injusto, la mayoría de las veces injusto. Los juzgadores actualmente están asumiendo una responsabilidad que debimos asumir nosotros hace mucho tiempo, y es decir, ante la duda, la naturaleza, y ante la duda protege a los ecosistemas, protege la vida. Y la vida empieza precisamente, como nos dice el concepto de biodiversidad, desde los genes, las especies, en los ecosistemas. ¿Qué integra este manual? Nos hace un planteamiento muy interesante en toda su primera parte de esta realidad climática que nos ha llegado, de esta necesidad de que sigamos creando, construyendo e interpretando.
Y en una segunda parte hace un planteamiento que se sujeta o que orienta mucho no solo a juzgadores, no solo a jóvenes juzgadores, sino también a abogados que quieren o piensan llegar a ser parte del Poder Judicial, pero a operadores jurídicos, de organizaciones sociales, de empresas que están tratando de buscar y armonizar las actividades humanas con la protección de la naturaleza. Esta segunda parte del manual presenta un planteamiento, el siguiente planteamiento. Vamos a analizar la adjudicación de los derechos ambientales o los derechos en materia ambiental, que no es otra cosa que individualizar y reconocer quién tiene derecho a qué, pero también frente a ese derecho, quién tiene responsabilidad de protección, mediante seguir la estructura propia de una sentencia. En una resolución judicial, en cualquier resolución judicial, el planteamiento más importante no solo es la competencia del juzgador, sino la legitimación tanto activa como pasiva en la causa. ¿Quién puede plantarse y solicitar y exigir el acceso a la información, el exigir la justicia? Pasamos ya de esta lucha que sigue siendo continua e interminable de tengo derecho a conocer la situación real de los elementos naturales, tengo derecho a conocer los resultados de las decisiones de gobierno, tengo derecho a acceder a esa información. Y ahora, cuando se plantea ante los juzgadores están respondiendo positivamente a esto. Por ello, la legitimación, tanto para acceder procesalmente como para accionar y hacer que ese derecho se adjudique en favor de una colectividad, de una persona, de una población, de un grupo indígena o en favor del mundo entero inclusive, es muy importante de analizar y es el planteamiento que hace este manual. Para después entrar a un tema un poco más complejo, un tema que nos ha llevado muchísimos años desarrollar, y es el tema de la prueba en materia ambiental. El demostrar la existencia del derecho quizá, pero el demostrar sobre todo una afectación en un organismo vivo como son los ecosistemas. Ahí cobra mucha importancia estos dos principios, el preventivo y el precautorio, y este manual desarrolla o da algunas ideas necesarias para poder encontrar una forma de probar ante la incertidumbre que representa la posibilidad de un daño o un riesgo, para después ver cómo se lleva a cabo esa valoración de la prueba, cuáles son los límites o los criterios de razonamiento judicial vigentes, que no me voy a atrever a señalarlos teniendo aquí a quien tengo, y también todos estos planteamientos también novedosos de los operadores jurídicos que levantan la mano y dicen, por favor, protejamos a la naturaleza. Es el resultado y el esfuerzo de estos nuevos criterios de la Corte, de los juzgadores, de su sensibilidad, pero también de los operadores jurídicos. Las pruebas son muy importantes, una prueba es determinante, no la veamos solamente como un medio que se plantea ante un juez. La prueba empieza desde el requisito que se plantea ante una autoridad ambiental para pedir una autorización, para pedir acceso al aprovechamiento de recursos naturales. Todos estamos obligados a valorar, todos estamos obligados a pensar, a enfocarnos, a medir, a tratar de dimensionar el daño. La ley nos está respondiendo con las debilidades que pueda tener, con la falta, por ejemplo, de desarrollo que pueda haber en algunos casos, pero la ley trata de responder a las necesidades objetivas, a las necesidades científicas. Armonizar derecho y ciencia es algo muy complejo. Proteger el medio ambiente, armonizando derecho y ciencia, lo es todavía más. Por eso el esfuerzo de la Suprema Corte de presentar ante ustedes hoy este manual es precisamente ese. Crear en ustedes, y me alegra mucho ver aquí a mucha gente joven, crear en ustedes esa sensación, esa necesidad, ese compromiso, pero sobre todo esa pasión por defender a la naturaleza, como operador jurídico, como servidor público y como juzgador. No tengo más que agradecerles y que decirles y esperar y escuchar a mis compañeros de mesa. Doctora, mil gracias. Al contrario, muchísimas gracias, maestra Juárez. Pues ya ven, con este conocimiento, con esta sabiduría, con esta pasión, Consuelo ha escrito este manual y creo que pues
mucho de todo lo que usted nos ha enseñado a todos durante todos estos años, los que nos dedicamos a este tema, está aquí ahora institucionalizado y espero que pueda ser utilizado no solo por los jueces, las juezas en el Poder Judicial, sino por los litigantes, los profesores, los estudiantes, etcétera. Veo que está aquí también con nosotros el secretario federal de Protección al Medio Ambiente, Rafael Paquiano. Gracias por acompañarnos. Y ahora pues le doy la palabra a Nora Cabrera. Muchas gracias, Ale. No sé si me escucho. Ahí está. Muchas gracias, Ale. Pues primero quiero felicitar a dos pioneras de estos temas, a la doctora Alejandra Rabasa y a Consuelo Juárez Mendoza, por este magnífico manual. Las herramientas que otorga esta obra son fundamentales para entender el medio ambiente en el contexto actual. También agradecer la invitación al Centro de Estudios Constitucionales, a la magistrada Ana María por su liderazgo. Me siento realmente honrada de compartir el día de hoy con ustedes, las autoras, y con el doctor magistrado ahora Isidro Muñoz Acevedo. El litigio ambiental y climático significa la revolución de los derechos humanos. Y eso queda claro en este manual sobre la adjudicación de derechos fundamentales y medio ambiente sano. El gran trabajo que realizaron en el manual, sin lugar a dudas, logra lo que desde su introducción adelanta que busca. Primero, presentar un panorama general del contenido y alcance del derecho a un medio ambiente sano y otros derechos fundamentales que dependen de la protección al medio ambiente. Segundo, proporciona herramientas para la adjudicación sobre derechos fundamentales, considerando a la protección del medio ambiente en el centro. Y tercero, logra evidenciar el vínculo de las responsabilidades compartidas, pero diferenciadas, de gobiernos, empresas y particulares para la protección del medio ambiente, sus derechos y sus garantías correlacionadas para el ejercicio de este importantísimo derecho fundamental. Ahora bien, lo primero que quiero destacar de este manual es la forma en la que logra traducir el lenguaje científico a un lenguaje que todas y todos podemos entender y aplicar. Traduce de manera clara y concisa los reportes científicos más importantes sobre las 3 crisis ambientales globales que estamos viviendo. Y me refiero a la de cambio climático, a la de pérdida de biodiversidad y a la de contaminación. Los reportes a los que hago alusión son el reporte del Panel Intergubernamental de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, IPCC por sus siglas en inglés, que han documentado el inequívoco aumento de la temperatura del planeta y sus consecuencias catastróficas actuales y futuras, así como las soluciones que tenemos que aplicar para lograr la reducción significativa de emisiones de CO2 y otros gases efecto invernadero para evitar mayores afectaciones al medio ambiente y a nuestras vidas. Asimismo, los reportes de la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas de la Organización de las Naciones Unidas, IPBES por sus siglas en inglés, que han documentado exhaustivamente cómo la biodiversidad biológica y los servicios ambientales que proporcionan los ecosistemas se están deteriorando a un ritmo y a una escala realmente sin precedentes. Menciono estos datos y la forma en la que se exponen en el manual porque para mí lo hacen de una manera tan elocuente que generan lo más importante para entender, aplicar y vivir el derecho al medio ambiente sano, que es la conciencia. La conciencia de la gravedad, de la urgencia, pero también de cómo los seres humanos tenemos una deuda histórica con el planeta, con los grupos más vulnerables, con las personas más pobres, con las generaciones más jóvenes y también con las generaciones futuras. Lo segundo que para mí logra este manual
es dar soluciones al problema. Por una parte, cita las soluciones del plan científico para hacer las paces frente a la emergencia del clima, la biodiversidad y la contaminación que delineó el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que son básicamente 6, les recomiendo que lo lean tal cual viene en el manual porque lo explica de una manera clarísima, que es el cumplimiento urgente de las metas contenidas en los tratados internacionales en materia climática, como lo es el Acuerdo de París. El segundo es armonizar los objetivos, metas, compromisos y mecanismos de los principales convenios ambientales y climáticos y generar su aplicación e implementación. 3, la transformación de sistemas económicos, financieros, productivos para dirigir e impulsar el cambio hacia la sostenibilidad. El 4, la sociedad debe incluir el capital natural en la toma de decisiones. 5, eliminar los subsidios perjudiciales para el medio ambiente. 6, invertir en la transición hacia un futuro sostenible. Si bien menciona estas soluciones que ya dan los científicos, el manual, por otra parte, da herramientas para evidenciar una solución que ya adelantaba la doctora Consuelo y que a mí me emociona en sobremanera, que es cómo en el derecho tenemos una herramienta transformadora para hacer frente a la crisis planetaria. Es decir, el derecho como una herramienta para que se cumplan aquellos principios constitucionales y convencionales, pero también los imperativos éticos que le dan viabilidad a nuestra vida en el planeta. Como lo dice el juez Wehremantry, espero haber dicho bien su nombre, en la Corte Internacional de Justicia, y lo citan las doctoras en el manual, estamos en el momento de la ecologización o enverdecimiento de los derechos humanos. Este postulado es tan profundo e interesante como lo explica esta obra, pues cito lo que dice: se trata de la aplicación de las normas sobre derechos humanos para enfrentar los problemas como la contaminación o la pérdida de biodiversidad y evitar que el medio ambiente se deteriore a tal extremo que ponga en riesgo el ejercicio de derechos fundamentales muy vulnerables a las condiciones de deterioro del medio ambiente. Yo diría que se trata de ver la vida y el derecho desde la perspectiva de cambio climático y pérdida de la biodiversidad. Se trata de asumir nuestro compromiso histórico de contribuir para frenar el deterioro del medio ambiente. Cuando lo vemos desde esta óptica, con estos lentes, como he escuchado que lo dice Ale, es cuando la transversalidad y la urgencia de la acción tiene todo el sentido. Y también podemos entender cómo las formas tradicionales en las que hemos visto el derecho como competencia, legitimación, procedencia de la vía, valoración de pruebas, efecto de las sentencias, forzosamente han tenido que cambiar. Y el doctor Isidro ha sido parte fundamental de esto, pero les tengo una noticia: tendrán que seguir cambiando y cada vez más y a un ritmo mucho más acelerado, porque ya no hay tiempo que perder. Tenemos que vivir bajo la perspectiva de la realidad actual. En ese sentido, el tercer punto que para mí logra el manual, aplaudo y además agradezco como abogada que ve este tipo de temas, es la forma en la que aterriza las soluciones basándose en la herramienta que significa el derecho. Es decir, cómo ejemplifica las violaciones de derechos y lo vincula a sentencias de diversas cortes, principalmente a la de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El manual divide de manera magistral derechos humanos y cambio climático, derechos humanos y biodiversidad, derechos humanos y contaminación. Estos los analiza a través de ejemplos, en donde establece la conexidad entre los derechos fundamentales y el medio ambiente bajo la interpretación tanto convencional como nacional. Quiero pecar y contarles una experiencia personal que tuve de manera paralela a leer este manual, porque creo que ejemplifica muy bien lo que logra. Nuestro futuro, junto con otra organización de la sociedad civil, Conexiones Climáticas, llevamos tiempo trabajando muy de cerca con una comunidad de pescadores en Tabasco, que se llama El Bosque. Es una comunidad que está siendo literalmente absorbida por el mar. El mar se está comiendo a la comunidad. Y la razón por la cual algunos científicos consideran que se está comiendo esta comunidad del mar es por la erosión costera vinculada con temas de cambio climático, a causa del aumento de los huracanes, el aumento de los nortes y también la fuerza con la que estos llegan a esta comunidad en específico. El bosque, hoy mientras estamos todos aquí sentados, está sufriendo el desplazamiento forzado por cambio climático. En los últimos 2 años se ha perdido prácticamente la mitad de la comunidad. 25 hogares, 2 calles, la escuela, el comedor, los árboles, la biodiversidad, los terrenos que utilizaban. Se ha afectado la forma en la que pueden pescar. Prácticamente se han quedado sin acceso a una vida digna. La semana pasada, de viernes a lunes, estuvimos en la comunidad apoyándoles esta organización, Nuestro Futuro, Conexiones Climáticas y ahora como aliado Greenpeace, en una conferencia de prensa a la que convocó la propia comunidad. Lo que querían mencionar en esta conferencia de prensa era exigir una reubicación, pero no una reubicación de mándenme a donde se pueda o a donde quieran, no, una reubicación justa, digna, planificada, que atienda las necesidades del desplazamiento forzado por cambio climático. ¿Por qué les cuento todo esto? Es para platicarles que en paralelo a que veía esta fotografía de la problemática que describe este manual, reflexionaba sobre la importancia de este esfuerzo, tanto de la doctora Consuelo como de Alejandra, pues es importantísimo la conceptualización, la claridad, la vinculación práctica para entender la conflictividad ambiental y climática desde la lógica correcta y garantista. Si no lo hacemos así, vamos a tener problemas sociales y ambientales de difícil contención. Porque, como lo dijeron en la comunidad, una niña de 14 años, son de los primeros en México en perderlo todo por el cambio climático, pero no serán los últimos. Realmente estar ahí, recorrer sus calles, platicar con ellas y con ellos, te hace entender la fotografía que pensamos que es del futuro, pero que realmente es del presente. Y que para atender esa fotografía, solo con las instituciones ambientales y climáticas fuertes que propicien el cumplimiento de las leyes, será posible enfrentar esta crisis planetaria. Y en caso de que no sea así, para eso tenemos este manual, para eso tenemos a los operadores de justicia, para poder garantizar el ejercicio al derecho a un medio ambiente sano. Recordemos que la adscripción de derechos materializada en las sentencias es de interés contramayoritario. Y en ese contexto, vivir desde la perspectiva ambiental y climática, en estos tiempos, espero que cada vez menos, es una cosa de la minoría.
por lo que saber, aplicar y entender el contenido del derecho al medio ambiente sano en todas sus dimensiones es fundamental para generar el contrapeso necesario para que la esperanza de todos estos jóvenes que estoy viendo aquí perdure. Esto me da pauta a pasar rápidamente a la evolución y fundamentos sobre el contenido y alcance del derecho al medio ambiente sano y los principios rectores para su interpretación, porque me parece que el manual lo aborda de una manera clarísima y que apoya realmente al ejercicio y la utilización de estas herramientas. Lo que queda claro con este manual y con otras obras que se han hecho por el Centro de Estudios Constitucionales es que el derecho al medio ambiente sano es un derecho vivo. Los juzgadores están dotando de contenido y construyendo los alcances de este derecho en el contexto de la crisis climática. Y la construcción de este derecho será un ejemplo sumamente interesante del precedente judicial en México. Veremos cómo se puede aplicar y cómo puede bajar a territorio la aplicación de este tipo de precedentes. De principio, cuando hablamos de derecho humano a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de las personas, generalmente pensamos en los artículos 4 constitucional, 11 del Protocolo de San Salvador y algunos principios vinculados como el de sustentabilidad o sostenibilidad del artículo 25 constitucional o el régimen de conservación de los elementos naturales, así como la preservación y restauración del equilibrio ecológico que está en el artículo 27 de la Constitución. Pero la jurisprudencia ha ido dotando el paraguas convencional y constitucional desde principios que son fundamentales y son los que le han dado vida y movimiento al derecho, como el principio de prevención, precaución, indubio pro natura, indubio pro agua, principio de progresividad, no regresión, en materia ambiental, principios de desarrollo sustentable, equidad intergeneracional y transversalidad, entre otros que no me animaría a entrar porque el magistrado los conoce muy bien y a Alejandra y Consuelo también. Pero me quiero detener en uno que desde el activismo juvenil climático creo que tiene gran impacto, que es el principio de sustentabilidad y de equidad intergeneracional. La fuerza de estos principios es muy importante para la exigencia y para la esperanza. Les cuento que, como decía, platicaba en un inicio Ale, desde Nuestro Futuro hemos impulsado algunos esfuerzos desde organizaciones juveniles, ambientales y con jóvenes en lo individual para exigir políticas de cambio climático, argumentando que las generaciones más jóvenes tienen un interés diferenciado al resto de la sociedad porque vamos a sufrir por un tiempo mayor, más prolongado y de manera más fuerte las afectaciones derivadas del cambio climático. Y también porque tenemos que luchar por el derecho al futuro. Desde esta óptica creo que los precedentes en México y en el mundo van a ir evolucionando hacia allá, hacia un lugar en donde los tribunales se puedan volver esos lugares, bastiones para la protección del derecho al medio ambiente y del derecho al futuro. Me faltaría tiempo para terminar de reconocer esta gran labor de Alejandra Rabasa y de la doctora Consuelo, pero solo puedo concluir diciendo gracias por dotar de estas herramientas a la comunidad que estamos interesada, pero también a los que no están interesados en estos temas. Solo pioneras como ustedes podrían haber dado una herramienta como esta. De verdad, gracias. En el derecho ambiental y climático, estoy segura, se encuentra esa revolución de los derechos que necesitamos para un país más equitativo, en donde se garantice la justicia climática y ambiental. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Nora, la verdad no tengo cómo agradecerte esta lectura que haces del manual. Siento que lo volví a leer, ¿sabes? Como que estoy encontrando cosas, lo pones en movimiento, no sé, Consuelo, si le pasé lo mismo, pero
como que haces una lectura que me emociona mucho, porque siento como pues este concepto que usa tanto Ana Magaloni, ¿no? De que lo pones en movimiento y es muy emocionante verlo, como yo creo que también hacen Ana y tú, con todos estos nuevos planteamientos que están retando la interpretación tradicional de los derechos, ¿no? Existe un derecho al futuro, cómo se materializa. Entonces, pues me emociona mucho tu lectura y te la agradezco, de verdad. Gracias a ustedes. Y bueno, ahora pues me da mucho gusto darle la palabra al magistrado Isidro Muñoz, que también, como les decía al principio, pues ha contribuido en la práctica, empíricamente, de una forma bastante decisiva al desarrollo de la línea jurisprudencial en la justicia constitucional sobre el derecho humano en medio ambiente sano. Adelante, magistrado. Muchas gracias por la invitación. En principio es un honor estar en este panel con estas mujeres brillantes y pioneras en este tema. Quisiera felicitar ampliamente a las autoras, pero también a todos a quienes participaron en la publicación de este manual sobre adjudicación de derechos fundamentales y medio ambiente. Debo decirles que el trabajo que ha hecho el Centro de Estudios Constitucionales me parece que no solo ha permeado en el enriquecimiento teórico o académico, sino sobre todo me parece que ha contribuido a una mejor práctica en el quehacer jurisdiccional, lo cual me parece suyo que ya hace bastante valiosas este tipo de obras. Y precisamente el manual que nos convoca este día, me parece que en palabras de Mark Tushnet permite a los tribunales externalizar el aprendizaje y a partir de estas herramientas entender no solo cómo opera la justiciabilidad del derecho humano en medio ambiente sano, sino cómo debería operar. Como se dice coloquialmente, este tipo de obras le hacen la vida más fácil a los jueces y magistrados, sobre todo en temas tan complejos como es el medio ambiente, en donde no solo tenemos que analizar muchas veces cuestiones científicas o técnicas, sino que a veces ni siquiera la ciencia es capaz de darnos una respuesta clara o inequívoca. De ahí, por ejemplo, la importancia del principio de precaución ambiental. Y dicen que los buenos libros son aquellos que nos ahorran el leer muchos otros libros. Tomando esta expresión en forma análoga, me parece que este manual es de aquellas obras que nos ahorran la necesidad de invertir en un número significativo de horas en la consulta e investigación de una multiplicidad de instrumentos, de precedentes, de estudios y en general de información no solo relevante sino actualizada en materia de la justiciabilidad de este derecho humano y por ende doblemente agradecido por ello. Aquí me gustaría hacer un paréntesis. Recientemente también con la involucración del Centro de Estudios Constitucionales se publicó una obra que se llama Cursos de Derechos Humanos y en él la brillante Alejandra Rabasa, quien es coautora de este manual, escribió un capítulo que se titula El derecho humano a un medio ambiente sano, o como yo le pondría, cómo hacerse experto en materia ambiental leyendo solo un texto académico. Y es que resulta sorprendente cómo en este capítulo Alejandra recopila una cantidad enorme de temas ambientales y los explica magistralmente de forma sencilla y sintetizada. Y creo que este capítulo dialoga muy bien con el presente manual, se complementan y enriquecen mutuamente y no quería dejar pasar la oportunidad para mencionarlo y darle una doble felicitación a Alejandro. Gracias. Dicho lo anterior, si ustedes empiezan a leer este manual, se van a dar cuenta que las autoras decidieron como primer tema atender a los problemas ambientales y de emergencia planetaria. Y en tratándose de un manual de justiciabilidad, a lo mejor uno se preguntaría, oye, ¿y por qué no se empieza con legitimación? Con competencia, ¿no? Y en lugar de eso se haga alusión a las crisis ambientales. Sin embargo, esta decisión me parece que resulta puntualmente acertada. Al aproximarnos a la justiciabilidad de este derecho humano, resulta indispensable hacer conciencia sobre la dimensión y la seriedad de los problemas de nuestro planeta. La justiciabilidad no opera en el vacío, sino en un contexto y sobre todo en un momento de la historia de la humanidad en que toda acción tendiente a tutelar y garantizar este derecho
preceda del entendimiento por parte de los jueces y magistrados acerca de la gravedad que ha implicado la inacción o la acción insuficiente por parte de las autoridades estatales para tutelar el ambiente. Y como lo menciona el manual, pues para hacer frente a las 3 emergencias o 3 crisis ambientales a saber, la de cambio climático, la de pérdida de diversidad biológica y desde luego la de contaminación, dado su carácter interconectado, deben abordarse conjuntamente, sobre todo cuando me parece que estamos a contrarreloj y esta década será crucial. De hecho, el tiempo está jugando en nuestro perjuicio si no hacemos cambios relevantes a nivel local y global. El escenario no es favorable para el ambiente, ni por ende para la humanidad. Creo que lo expuso ahora muy bien la maestra Nora con este caso de la comunidad de Tabasco. No estamos partiendo de una visión pesimista o fatalista, sino de un realismo distópico que ya nos alcanzó. Sin embargo, parafraseando a Roosevelt en su famosa conferencia de las 4 libertades, me parece que las autoras no pintan este panorama con desesperación, sino que lo hacen con esperanza, porque la sociedad, las autoridades, los jueces, al comprender la injusticia y la problemática que se encierra en materia ambiental, podemos proponer volver a pintar. De hecho, la segunda sala, en un amparo en revisión 641/2017, que de hecho cita el manual, reconoció que el Estado tiene una enorme complejidad administrativa, presupuestaria, para dar cumplimiento al medio ambiente. Sin embargo, dijo la segunda sala, sería mucho más costoso para la sociedad que los jueces y los tribunales adoptaran una postura laxa o condescendiente hacia las autoridades responsables al momento de resolver sobre el cumplimiento al medio ambiente sano o que minimizaran las consecuencias que derivan de su incumplimiento. Entonces, desatender o subestimar la gravedad del incumplimiento de este derecho fundamental podría generar una postura que resulte fatídica no solo para el derecho de cada persona, sino sobre todo para las generaciones presentes y futuras a vivir en un medio ambiente sano. Entonces, los tribunales tienen una obligación de que este derecho humano no se quede en buenos deseos constitucionalizados, ni en poesía constitucional o convencional, sino que goce de plena eficacia legal. Y de hecho, el problema que se nos plantea no es si resulta justiciable el derecho humano a un medio ambiente sano, sino cómo hacerlo justiciable, y precisamente este es el tema que toca el manual. Hay una diversidad de problemáticas. A mí me gustaría mencionar brevemente 2, sobre todo que acontecen en el juicio de amparo, y sería primero la puerta de entrada al amparo, es decir, problemas relativos a la legitimación, y segundo, una vez que se nos da acceso al juicio de amparo, problemas relacionados con la procedencia de las medidas tutelares. Respecto a la primera, debo señalarles que la Corte ha sido muy clara en señalar que no cualquier persona o cualquier colectividad pueden acudir al juicio de amparo para combatir cualquier violación al medio ambiente sano, sino que se exige al menos de una afectación, llamamos cualificada, es decir, que se tenga un agravio diferenciado del resto de la población. Entonces, no basta el interés simple. A todos nos interesa que no se afecte el medio ambiente sano, pero para poder ir al amparo en contra de su violación requerimos contar con un interés diferenciado o cualificado, es decir, al menos un interés legítimo. Y estos requerimientos, me parece, parten de una visión sumamente individualista del constitucionalismo y los derechos humanos. Adrian Vermeule, quien es ahora el principal exponente de la corriente del constitucionalismo del bien común, señalaba que este derecho humano pues, es un ejemplo prototípico de lo que constituye el bien común. Entonces, cuando obligamos a demostrar un agravio o daño particularizado para acceder a la justicia en materia ambiental, perdemos de vista que el daño generalizado, colectivo, es precisamente lo que interesa y es natural al bien común. Lo que debería desdeñarse es la promoción de juicios ambientales para meros beneficios individuales. Parece que nuestra exigencia está invertida. Y por eso es acaso perverso negar la legitimación, porque el justiciable busca representar el bien común, inclusive generacional, porque este tipo de reclamos son los que deberíamos fomentar y priorizar y no descartar en la justicia constitucional.
Sin embargo, el poder reformador de la Constitución dijo no basta interés simple, necesitamos al menos un interés legítimo. Y entonces había que preguntarse cómo lo acreditamos y sobre todo cuál ha sido el estándar que ha sentado la Suprema Corte para acreditar este tipo de legitimación. Y aquí me parece que tiene un papel destacado la contradicción de criterios 270/2016, donde básicamente la segunda sala dice toda la ley de amparo debe de leerse a la luz del artículo, o más bien del principio 10 de la Declaración de Río, en conjunción con las llamadas directrices de Bali, que precisamente tienden a su eficaz cumplimiento, sobre todo la directriz número 18, que establece la obligación de los estados de dar una interpretación amplia del derecho a iniciar una demanda en materia ambiental. Y a partir de ello, en diversos precedentes, sobre todo de la segunda sala, atienden a estas figuras convencionales, principio 10 de la Declaración de Río, las directrices de Bali, para decir que cuando los jueces, los magistrados analicen la procedencia del amparo, deben entender que estos requerimientos deben estar sujetos a un escrutinio judicial de flexibilidad y razonabilidad. Es decir, resulta suficiente con que sea razonable la afectación al medio ambiente como la correlativa responsabilidad que se imputa a las autoridades responsables. Y de hecho el interés legítimo se puede corroborar con indicios. Entonces, ¿cómo se ha corroborado? Aquí hay que distinguir entre personas físicas y morales. Si se trata de personas morales, la segunda sala ha dicho, basta con que tenga dentro de su objeto social la protección de los derechos humanos, ni siquiera específicamente el medio ambiente. Y más importante aún, no es necesario que acredite otros requisitos como que ya ha hecho actos tendientes a satisfacer este objeto social. Esto me parece muy relevante, sobre todo para las ONGs que siguen haciendo un trabajo imprescindible en materia de justiciabilidad de este derecho humano. Y aquí me gustaría abrir un paréntesis. Me parece que esta concepción bien podríamos y deberíamos trasladarla también a personas físicas. ¿A qué me refiero? Si viene al juicio de amparo un activista en materia ambiental, bajo este mismo racionamiento, le deberíamos dar legitimación porque se dedica preponderantemente a la protección del medio ambiente sano, al igual que la ONG. ¿Y por qué vamos a discriminar? Sin embargo, me parece que esto todavía no se ha tocado, espero que se aventuren los tribunales o los juzgados de distrito a esto. Bueno, ¿y qué pasa con personas físicas? Yo les resumiría que el interés legítimo se reduce a un estándar geográfico, es decir, de proximidad, vecindad o adyacencia del lugar en donde tienen lugar, donde se afecta el ecosistema, ¿no? Entonces, ¿cuándo tienes interés legítimo? Por ejemplo, si tú vives en un municipio o en una delegación donde hay una empresa que está afectando la calidad del aire, vivir en ese municipio te da interés legítimo para decirle al Estado, oye, haz algo con esta empresa. Si tú habitas en un lugar donde pasa un río que está altamente contaminado, donde el Estado no ha tomado medidas para prevenir la contaminación o remediarlo, eso te da un interés legítimo. ¿Y cómo acreditas que vives, resides cerca de estos lugares? La segunda sala ha dicho, basta con copia simple de tu credencial de elector. Y otra pregunta sería, bueno, ¿y qué tan cerca o qué tan próximo debo estar al ecosistema que se estima afectado? Y en esta parte, la segunda sala, al resolver el amparo en revisión 289/2020, en el cual se reclamó la autorización de la tala y derribo de árboles en la colonia Emiliano Zapata, en la ciudad de Cuautla, Morelos, viene el quejoso que vive en este municipio en contra de esta tala de árboles. El juez de distrito le dice, no tienes interés legítimo, porque si bien me acreditaste que vives en este municipio, no vives en la colonia donde se autorizó esta tala. Se impugna esta decisión y llega hasta la segunda sala y dice, esto es excesivo. Si vamos a entender que esto es bajo parámetros de razonabilidad, pues es razonable que la tala de árboles no va a afectar solo a la colonia, sino al menos a todos los que viven en el municipio. Y entonces le dijo, basta esa proximidad para tener interés legítimo. Entonces, la cercanía, la proximidad, la adyacencia
son o se deben tasar bajo parámetros de razonabilidad caso por caso y no mediante cálculos rígidos matemáticos de cuántos metros, kilómetros se tienen respecto a donde vive o realiza ciertas actividades el quejoso y el ecosistema afectado. Más importante aún, en este precedente de la tala de árboles, la sala dejó en claro que no era necesario demostrar cómo esta tala afectaría la salud de los habitantes o el medio ambiente. La prueba del daño ambiental compete al fondo del asunto, es decir, va a ser lo último que vamos a resolver. Y desde luego me parece que esto es relevante entenderlo. Imagínense lo engorroso que sería aportar, desahogar y valorar pruebas simplemente para determinar si es procedente el juicio de amparo, sobre todo en materia ambiental, que muchas veces necesitamos de pruebas de carácter científico técnico. Entonces, vamos a desahogar pruebas periciales para ver si admitimos la demanda de amparo. Pues esto sería obviamente excesivo. Para finalizar, me gustaría hablarle del segundo problema, que es el de las medidas tutelares. Debo señalarles que la mal llamada suspensión ha dejado de ser percibida como una cuestión accesoria o incidental en el juicio de amparo. Y esto es así porque si no tenemos un sistema de medidas tutelares eficaces, luego, aun cuando obtengamos una sentencia de amparo favorable, esta puede tener poca eficacia. Es decir, la eficacia de tu sentencia de amparo también está predestinada por la eficacia de tus medidas tutelares. De hecho, la segunda sala, al resolver el amparo en revisión 706/2017, dejó en claro que existe una vinculación significativa entre el recurso efectivo y la tutela cautelar de los derechos humanos. Y es así porque esta no solo tiene una función cautelar, es decir, vamos a preservar una situación jurídica que es lo que conocemos como suspensión, sino sobre todo tutelar, que tiende a preservar los derechos humanos que cuentan las personas en tanto se emite la resolución o la sentencia que da fin a la controversia planteada. Todo lo anterior quiere decir que si la suspensión por formalismos legales o interpretaciones rígidas de los jueces o magistrados es incapaz de preservar los derechos humanos y evitar daños irreparables a estos, entonces el amparo deja de ser en la realidad un recurso efectivo y carece de sentido práctico. Una adecuada suspensión puede, y en muchos casos será la diferencia entre una sentencia de amparo eficaz, práctica y útil, y una mera declaración en papel o protección simbólica. Y esto implica para los jueces y los magistrados tomarnos la suspensión en serio, sobre todo en materia ambiental, donde si no frenas las afectaciones al medio ambiente, para cuando se resuelva tu amparo, que puede ser de 1 año porque siempre se agota la revisión o más, pues no solo va a ser más difícil la reparación del ecosistema, sino que se corre el riesgo de haber generado afectaciones ya irreparables a este derecho humano. De hecho, en la contradicción de criterios 270/2019 que les refería, la segunda sala, por ejemplo, dijo: no podemos exigir una garantía en materia ambiental por regla general. Y esto es así por una razón lógica. Caso real. Una de las ciudades más importantes de México tiene un pulmón de oxígeno, que es un parque, un bosque. Y el municipio decide autorizar que en ese parque se construyan departamentos de lujo. Entonces los vecinos van al amparo, pero desde luego solicitan que se suspenda la obra. Si exigiéramos la garantía, entonces la inmobiliaria diría: pues muy bien, me tienes que pagar por los daños y perjuicios de parar estos departamentos de lujo, y esto ascendería a cantidades millonarias que excederían de las posibilidades del ciudadano de a pie y harían ilusorias la protección de las medidas tutelares. Entonces, insisto, leer la ley de amparo a la luz del principio 10 de la Declaración de Río y las directrices de Bali. No solo, insisto, debido a la trascendencia que puedan conllevar las afectaciones, aunque sean temporales o breves, al ecosistema, a la biodiversidad, sino porque la protección al medio ambiente sano, como ya se ha reflexionado, pues constituye un elemento indispensable para lograr el desarrollo sustentable de generaciones presentes y futuras. En el plano internacional ya se ha reconocido, creo que ya hasta el cansancio, que se ha llegado un momento en la historia de la humanidad en que debemos orientar todas nuestras acciones
atendiendo con mayor solicitud a cómo van a afectar nuestro medio ambiente. De hecho, el programa de la ONU para el medio ambiente el año pasado alertó que nos quedan 10 años para hacer las paces con la naturaleza. Al interpretar las normas de amparo, los jueces y los tribunales deben ser plenamente conscientes de ello. El recurso efectivo en materia ambiental nos beneficia a todos, e inclusive a las próximas generaciones. Y por ende es que este derecho no puede, insisto, reducirse a buenos deseos constitucionalizados ni a poesía constitucional. Las sentencias de amparo en esta materia, me parece, tienen un enorme potencial de mejorar la calidad de vida de las personas al asegurar que este derecho no se quede en papel, sino que delimite y oriente al poder público para sujetar las exigencias de dignidad y responsabilidad ambiental. Me parece que a esto está llamada la justiciabilidad del derecho humano a un medio ambiente sano, y a esto estamos llamados los jueces constitucionales. Yo dejaría hasta ahí mi intervención, no sin antes agradecer nuevamente por la invitación y desde luego invitar a todos ustedes a leer este manual. Otra vez, muchísimas gracias, magistrado Muñoz, por toda tu generosidad también en estas palabras y en la lectura de este manual, que pues en gran medida está informado por sentencias que tú has proyectado, y él es muy modesto y no lo va a decir aquí, pero estas sentencias a las que se ha referido, por ejemplo, la contradicción de tesis 270-2016, que da un salto cuántico, yo diría, para las organizaciones no gubernamentales interesadas en la protección del ambiente, al abrir la posibilidad de que no se les ponga forzosamente el requerimiento de una garantía imposible de pagar y que hace completamente ilusorio, como lo decía él, el acceso a la justicia, pues eso ya. Lo mismo los canales de Mishki, que analiza todo el marco de la violación del derecho humano en medio ambiente sano por omisión, y todos estos criterios que él no va a decir que ha avanzado, ha abierto un camino bien importante con las sentencias que ha proyectado en la jurisprudencia constitucional, realmente logran esto, ¿no? Se han enfocado en medidas muy pragmáticas, como cómo abrir el interés legítimo en materia ambiental, cómo hacer que pueda darse una suspensión, una medida cautelar, que es que en esta, supongo que en todas las materias todo el mundo argumentará lo mismo, ¿no? Pero en esta, por ejemplo, ¿qué pasa cuando está de por medio el hábitat de una especie en peligro de extinción? O sea, si hay un amparo 3 años después, puede ser, el exsecretario Paquiano no me dejará mentir, en los esfuerzos desesperados que se han hecho para tratar de salvar el hábitat de la vaquita marina, ¿no? Una especie en peligro de extinción endémica mexicana, que pues es prácticamente imposible pensar que puede protegerse con todo el contexto de no aplicación de la legislación ambiental en el Golfo de California, y ahí la eficacia de medidas preventivas, cautelares, etcétera, pues puede hacer la diferencia entre la extinción o no de una especie, con todos los daños que eso conlleva ecosistémicos en cadena. Entonces, realmente toda esta jurisprudencia constitucional que ha citado el magistrado Muñoz, y que está, pues simplemente la recogimos, ¿no? La explicamos en el manual, pues sí ha dado un giro empírico bastante importante para que todo el sistema de legislación ambiental internacional, los tratados internacionales que se empezó a construir en 1970 y en México se fue consolidando con la primera reforma constitucional que incorporó este derecho en 1999, aunque la Constitución desde 1917 tenía en el artículo 27 el mandato de conservación de los recursos naturales. Sí creo que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia y de juzgados de distrito, tribunales, etcétera, le ha dado un contenido real. O sea, es muy… Ayer, les comparto rápido, ayer fui a dar una clase con un grupo de estudiantes que no estudia Derecho Ambiental, no era una clase de Derecho Ambiental, sino era una clase de Derecho Ambiental en un curso de Derechos Fundamentales, me parece, y entonces pues nunca habían tenido contacto con esta materia. Y llego y les digo, ¿les gusta el derecho ambiental? ¿Conocen algo de derecho ambiental? ¿Les interesa? Y me dicen, no, es demasiado deprimente. Es demasiado deprimente, es demasiado, o sea, es horrible, las noticias, no.
Y les digo, les apuesto que no van a salir así de esta clase, que van a salir contentos. Y entonces me paso la primera parte de la clase hablando de todos los problemas del cambio climático, la contaminación y todo, y después bastante desolador el panorama, y así me decían, es que es horrible, es súper deprimente esta materia, este tema. Les digo, ahí viene, les apuesto que no van a salir así. Y entonces no hablé el resto de la clase ni de los tratados internacionales, ni de las leyes, solo me puse a contarles lo que ha dicho la Suprema Corte, ¿no? Que ha puesto en el centro de la tutela judicial a la naturaleza por su valor intrínseco, lejos de una visión utilitaria, cómo ha desarrollado el principio de precaución, el de prevención, el de indubio por los efectos de las sentencias, como la de la Laguna del Carpintero, la de Mishkik, y luego de los jueces de otros países del mundo, ¿no? Del ministro Antonio Benjamin en Brasil, pues jueces que yo digo que son la verdadera Liga de la Justicia, no la de Marvel, y a la que pues que se sumen magistrados como Isidro Muñoz, Ana María Ibarra, pues para mí reafirma que la verdadera Liga de la Justicia está aquí, ¿no? Que puede estar realmente en este tipo de juzgadores que realmente están interpretando para darles un contenido real la legislación, en este caso ambiental, y eso cambia mucho, o sea, cambia mucho para mí las cosas. Por eso también me emociona que este manual pueda convertirse en una herramienta que acompañe estos esfuerzos del Centro de Estudios Constitucionales y la Escuela Federal de Formación Judicial para ir formando una especialidad judicial que pues sin Carlos de la Rosa, Arturo Bárcenas no hubiéramos ni iniciado. Les agradezco otra vez y también me quiero tomar un minuto para agradecer a todo el equipo, a Gustavo Medina, Diana Suárez, Arely León, Ángel Sánchez, que pues han estado todo el tiempo en este esfuerzo colectivo, ¿no? De especialización judicial en materia ambiental. Entonces pues no puedo agradecer más los comentarios que han hecho aquí, muy generosos, y el trabajo y la compañía de Consuelo en este proyecto. Me han pasado algunas preguntas, no sé si estén de acuerdo en que hagamos una ronda. Yo podría leer algunas y luego, si les parece bien, 5 minutos para ver si quieren contestar algunas o hacer algún comentario general para cerrar esta mesa. Una alumna, estudiante de Derecho, no pone su nombre, solo se identifica como estudiante de Derecho, dice: ¿cómo se pretende impulsar este manual de forma que las personas tomen conciencia de este problema tan grande y que lleguen herramientas necesarias para la difusión de la cultura ambiental? Roberto Silva Martínez, ¿qué tipo de tribunales tienen la competencia de conocer los casos en materia medioambiental? ¿Qué herramientas en relación al desahogo probatorio puede utilizar el abogado en materia ambiental? Y entonces, ¿el control difuso tiene protagonismo en la aplicación del derecho ambiental y en la aplicación del juicio de amparo con el fin del beneficio colectivo? Y, esta está muy larga. También un estudiante en Derecho, me da mucho gusto que los estudiantes en Derecho pregunten en este tema, porque ahí están los abogados ambientales del futuro. ¿Cuál ha sido la aportación e importancia del Protocolo de Kioto en torno al desarrollo sustentable y la cultura ambiental en la esfera jurídica, constitucional, económica, política? Me imagino que se refiere al Protocolo de Kioto y a toda la construcción de instrumentos sobre el cambio climático, ¿no? El Acuerdo de París, etcétera. ¿Qué mecanismos y herramientas se pueden emular de ciudades sostenibles y relevantes a nivel mundial, como Vancouver, Canadá, Suecia, Oslo, muchas que cita aquí, en las principales ciudades de México? Creo que este caso se relaciona mucho con Mishkik, ¿no? Por ejemplo, con esos parámetros, que posibilite la creación de un modelo prototípico, benigno, para estandarizarse como una máxima tendiente a una mejor calidad de vida para toda la nación. Creo que hay más preguntas en las redes sociales, pero muchas no nos va a dar tiempo de plantearlas todas, pero yo pues abriría una ronda con mis muy admirados amigos y colegas aquí junto para ver si quieren dar alguna aproximación de respuesta a estas complicadas preguntas. Claro. Consuelo. Muchas gracias, doctora. Sin duda, el manual está escrito para todos. Como señalaban nuestros compañeros de mesa, se buscó, sobre todo la doctora Rabasa, un lenguaje muy sencillo y muy claro. Si ustedes lo toman y lo leen, y no es nada más por propaganda, podrán adentrarse en la importancia del derecho ambiental y en la importancia de la interpretación del derecho. Una norma no se puede interpretar de manera aislada.
Entonces, este impulso al manual es precisamente, esta feria tiene esta vocación o esta intención, y la presentación de este manual ante ustedes la tiene. El impulso que se busca es precisamente llegar a estas nuevas generaciones de abogados, nuevas generaciones de juzgadores, a los magistrados que ya han desarrollado un trabajo muy, muy relevante. Me llamó mucho la atención que venga y que provenga de precisamente estudiantes de Derecho la pregunta de qué herramientas podemos tener o podemos utilizar para probar los daños ambientales o para probar o para demostrar cualquier afectación ambiental. Han cambiado las reglas, los conceptos tradicionales que tenemos en la escuela, por ejemplo, como el resultado dañoso, el nexo causal entre el resultado dañoso y el agente dañoso están más que superadas. En materia ambiental, los daños a veces no se pueden percibir en el primer momento, tiene que pasar muchísimo tiempo. Entonces tenemos que recambiar los operadores jurídicos la concepción de la relevancia de las pruebas. Las pruebas cambian, los indicios, las pruebas, los indicios y las pruebas, por ejemplo, presuncionales, son muy importantes. Las pruebas periciales también, pero con un concepto distinto. No podemos hablar de una prueba pericial, por ejemplo, en donde en el concepto tradicional tengo al perito de la autoridad, o en el caso del juicio de amparo no tengo a un perito de la autoridad, tengo lo que la autoridad vio cuando se le solicitó la autorización y tengo el resultado dañoso. Pero cuando tengo a un conflicto, dependiendo de la vía, por ejemplo, en materia de responsabilidad ambiental, cuando tengo a la parte actora y a la parte demandada, no puedo llegar al concepto tradicional del perito de una parte que conteste un cuestionario y del perito de otra parte que diga que su presentante tiene razón. Tenemos que cambiar esa parte. La libertad del juzgador a través de las diligencias para mejor proveer tiene que ampliarse mucho más. Es esos exámenes que el juzgador haga de manera directa a los peritos, pidiéndole que les expliquen las cuestiones técnicas o científicas relacionadas con una prueba. Y realmente esa libertad la puede tener el juzgador, pero también ustedes, estudiantes, abogados, operadores jurídicos, autoridades, también la tienen, y la tienen desde el planteamiento de la prueba. Entonces, los invito a leer este manual, pero realmente es verdad, las pruebas y las reglas y las pruebas como las conocemos en la teoría están cambiando ante una realidad, ante la situación que tenemos ambiental, pero porque el objeto probatorio o el objeto a proteger, el bien jurídicamente tutelado, que son dos conceptos distintos y que tratamos de explicarlo en este manual, la diferencia entre un bien jurídicamente tutelado y un objeto de conservación, se prueba sobre el objeto de conservación sobre hechos pasados y se tiene una gran incertidumbre sobre los resultados de esos hechos pasados. Eso cambia la concepción desde el planteamiento de la prueba, desde el planteamiento de la información científica que se requiere para conocer esa realidad ambiental y que ayuda a los juzgadores. Los juzgadores nos llevan ya mucha ventaja a operadores jurídicos, muchísima. Ellos han desarrollado mucho más estas diligencias para mejor proveer, han desarrollado muchísimo más todavía estas presuncionales y han hecho valoraciones de prueba que han ampliado los márgenes de comprensión tradicional de un medio probatorio y de su valoración, colocando uno frente al otro. Realmente me voy a detener aquí porque podrán notar que el tema de la prueba me apasiona muchísimo, pero creo que hay mucha mayor contenido e importancia en las respuestas de mis compañeros. Muchas gracias, Consuelo. Nora. Bueno, pues también la verdad me emociona mucho, igual como lo dice la doctora Consuelo, escuchar que los estudiantes de Derecho tienen las preguntas de qué herramientas se pueden utilizar para exigir el derecho a un medio ambiente sano. Y yo les diría que existen herramientas jurídicas siempre que las buscamos desde la perspectiva del cambio climático y la pérdida de biodiversidad y el medio ambiente. Esta perspectiva que aplican los juzgadores creo que también la debemos de buscar otros operadores de justicia para encontrar estos casos que le tenemos que llevar a los juzgadores para que nos resuelvan y nos tutelen ese tipo de derechos. Les pongo un ejemplo, estos amparos colectivos que presentaron jóvenes firmando en lo individual para exigir una política seria de cambio climático, era una forma en la que estos activistas climáticos llevaron todas sus pretensiones que llevaban en las calles a los tribunales
y le dijeron al tribunal: queremos una política real, eficiente de cambio climático, ordénale a las autoridades que me lo garantice. Y lo hicieron a través de un juicio de amparo. ¿Qué pasó? Naturalmente, se desechó el juicio de amparo. ¿Por qué? Porque no hemos llegado a hacer este interés diferenciado en temas de cambio climático, juventudes, todavía en México. Pero ¿qué están haciendo estos jóvenes o qué estamos haciendo? Porque en aquel entonces yo también firmé. Estamos intentando que se abra esta ventana de oportunidad para que muchos otros jóvenes puedan identificar ese problema y digan: yo quiero que se exija que en este problema en específico se respete el derecho a un medio ambiente sano. Y entonces, ¿qué hago? Puedo promover un juicio de amparo, que es la herramienta constitucional y de protección de derechos fundamentales más importante que tenemos, pero también se debe ver en todas las materias y en todos los juicios. Creo que lo que pasó en este tema de perspectiva de género, que aplica ya para todo, el tema de perspectiva de cambio climático es algo que también debería aplicar para todo. En un juicio civil, en un juicio administrativo, en un juicio ambiental, en un juicio climático, en un amparo, en cualquier herramienta. Y a lo que yo convoco siempre es como: pensemos que los jueces, los magistrados, los ministros tienen una labor fundamental, pero los operadores de justicia, como la abogacía en general, también tenemos que empezar a ver el mundo con esos lentes para encontrar esos problemas y llevárselos para que nos los resuelvan, ¿no? Entonces, yo lo que les diría es: hay que darle seguimiento a lo que ya hay que leer los precedentes para sobre eso encontrar mayores herramientas jurídicas para poder seguir exigiendo el cumplimiento del derecho. Y en este contexto, creo que es muy interesante lo que preguntan del protocolo, y si me estoy pasando, Ale, me dices en tiempo, los litigios climáticos en el mundo han aumentado de una manera exponencial. Según un reporte de Sabin Center de la Universidad de Columbia, en los últimos años, de haber 800 juicios en el mundo, ahorita ya estamos hablando de que hay más de 2.200, 2.500, y que ya no únicamente se concentran en Estados Unidos y en países desarrollados, sino que el Cono Sur, los países que le llaman de emergentes, estamos promoviendo este tipo de litigios. Entonces, lo que ya está en los tratados internacionales, como el Protocolo de Kioto, el Acuerdo de París y todo el marco normativo en términos climáticos, ya está llegando también a los tribunales y hay que darle seguimiento también a esos litigios climáticos. Muchas gracias, Nora. Magistrado. Creo que quedan las preguntas que atañen a qué tipo de tribunales pueden conocer de materia ambiental, el control difuso y digamos que los efectos colectivos de las sentencias. Entonces los voy a tocar muy brevemente. Respecto a la primera pregunta, debo decir que si es juicio de amparo, pues van a ser competentes los juzgados de distrito, los tribunales colegiados y en última instancia la Suprema Corte. Obviamente juzgados de distrito y tribunales colegiados deben tener la posibilidad de analizar lo que llamamos la materia administrativa. A nivel local, generalmente van a ser los contenciosos. De hecho, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa tiene una sala especializada en materia ambiental y creo que es un buen modelo a seguir, porque los tribunales colegiados en materia administrativa ven desde pensiones del IMSS hasta propiedad intelectual e industrial. Y creo que la materia ambiental sí se cuece aparte y sí deberíamos reflexionar si deberíamos avanzar en la justicia de amparo a la especialización como lo tenemos en materia de telecomunicaciones, ¿no? Entonces son litigios bastante complicados, pero bueno, eso lo dejo en el tintero. También está la vía civil, ahora con las acciones colectivas en materia federal, sobre todo las de carácter difuso. Desde luego, cada uno de estos medios tienen sus beneficios, habrá que ver en el caso concreto cuál es la que más resulte favorable. Se hablaba del control difuso, que no es más que los
tribunales, los juzgados que no forman parte del Poder Judicial de la Federación y no ven el juicio de amparo, aún así tienen la obligación de atender a lo que llamamos el parámetro de regularidad constitucional, que no es más que la Constitución y los tratados internacionales que contengan algún derecho humano, ¿no? Y, por ejemplo, si ya habíamos hablado de la importancia del recurso efectivo en materia ambiental a la luz del principio 10 de la Declaración de Río y las directrices de Bali, me parece que esto no solo atañe a la ley de amparo, sino también a las normas procesales de estos juicios, de tal suerte que los jueces y tribunales digan, tengo que interpretar ampliamente el derecho a iniciar una demanda en materia ambiental, y entonces ellos también tener esta visión de facilitar la legitimación y entender la naturaleza específica de la materia ambiental. Y finalmente, los beneficios colectivos. Debo decirles que aquí tenemos un cierto problema, que bien insisto, de que no solo tenemos una concepción individualista en la sociedad y en la economía, sino en el derecho. Y esto se traduce ya en algo que mal llamaron la fórmula Otero, principio de relatividad, que ahora lo reconoce nuestra ley de amparo en el artículo 73, que dice que las sentencias de amparo solo se ocuparán de los individuos particulares, es decir, nombre y apellido de las personas que fueron al juicio de amparo o las personas morales, ya sean oficiales o no oficiales. Entonces, la regla es, yo solo puedo dar la protección a quien vino a reclamar que se le afecta algún derecho humano. Sin embargo, es claro que en materia ambiental, pues esto está ya plenamente superado. Insisto, vamos a tomar otra vez el ejemplo del río. Hay un río contaminado, ustedes viven ahí. Cualquiera que vaya al amparo y lo gane, pues el efecto no le va a beneficiar a él, porque van a tener que remediar el estado del río, y entonces esto va a beneficiar a la colectividad. Pero hay otras ocasiones donde inclusive es imposible solo darle el amparo al quejoso. Tuvimos un caso en la segunda sala donde se permitía que se elevara el nivel de etanol en la gasolina premium y diésel, premium y magna, perdón. Y pues esto, decían, puede afectar la calidad del aire. Se le dio la razón al quejoso. ¿Qué vamos a hacer? ¿Le vamos a encerrar en una burbuja para que no respire el aire contaminado por el incremento de etanol en las gasolinas? Pues no, la sala tuvo que dar lo que se llama un efecto general al amparo y tiró la norma en una sola sentencia, sin declaratoria general de inconstitucionalidad, porque la realidad ya nos ha marcado y nos ha alcanzado que esta concepción individualista de la protección, sobre todo en derechos sociales y más el medio ambiente, muchas veces es irrealizable y por ende va a tener y debe tener beneficios para la colectividad. Muchas gracias. Tampoco menciona que el proyecto de esa sentencia y que es la primera que se refiere al Acuerdo de París como un tratado de derechos humanos. No, pues la verdad es que no tengo cómo agradecerles. Estoy muy, muy contenta de que hayan sido ustedes quienes nos hayan acompañado a Consuelo y a mí a presentar este manual que ha sido muy importante para nosotras. Y Consuelo, también muchísimas gracias por todo el trabajo para que se haya materializado. Este manual ya se puede descargar de forma gratuita en la página de internet, en el sitio web del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Les agradezco mucho esta lectura. Isidro, Nora, me hacen pensar que lo voy a leer de nuevo como si no lo hubiéramos hecho nosotros. Gracias, de verdad, y muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado en esta presentación, aquí en persona y en las redes sociales y la plataforma de la Feria Internacional del Libro Jurídico del Poder Judicial de la Federación. Buenos días.